Buenas tardes, mi nombre es Kareli Buentello Freire y el día de hoy yo voy a exponer acerca de la clasificación de los derechos humanos. Primero que nada, debemos de saber qué son los derechos humanos. Como aquí dice, son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Básicamente lo que quiere decir esto es que los derechos humanos son los que hacen que nosotros podamos vivir de una forma plena y sana dentro de la sociedad. Ahora veremos específicamente la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se han dividido en 3 generaciones, considerando cronológicamente su aparición. Básicamente esto quiere decir que los derechos humanos fueron creándose con el paso del tiempo y mientras iban pasando, estos se iban escribiendo dentro de la constitución de cada país. Ya cuando tuvieran todos los derechos humanos que tenemos hasta la actualidad, fue cuando se dividieron en estas 3 generaciones que veremos a continuación. Comencemos con la primera generación. Esta se refiere a los derechos civiles y políticos, los también denominados libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Como podemos ver, estos derechos no fueron creados en nuestro continente americano, sino al contrario, fueron creados en el continente europeo, y con el paso del tiempo fue que llegaron aquí. Un claro ejemplo de estos derechos políticos es el nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar un daño físico, psíquico o moral. Continuemos con la segunda generación. Esta la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales. Estos enfrentan la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos derechos se encargan de que realmente lleguen a todas las personas y que sean accesibles para todo ser humano. Como un claro ejemplo tenemos el siguiente. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por último, tenemos la tercera generación. Este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el proceso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Dichos derechos actualmente han creado que se pueda hacer el intercambio cultural y que podamos conocer personas de otros continentes, países, etc. Como un ejemplo a esta tercera generación tenemos el siguiente: el derecho al patrimonio histórico y cultural común de la humanidad. Ahora hablaremos un poco de la pandemia y cómo esta ha afectado a los derechos humanos. Como sabemos, actualmente nos encontramos en una pandemia mundial debido a la enfermedad del COVID-19. Esta enfermedad ha provocado diferentes cambios en los derechos humanos, en las leyes, la política, diferentes tratados, etc. Todo con el fin de mejorar nuestra calidad de vida frente a esta enfermedad. Veremos algunos ejemplos a continuación. Ahora, con el COVID-19 se han creado nuevas normas con el fin de cuidarnos a nosotros como sociedad, las cuales veremos algunos ejemplos a continuación. Comencemos con el ejemplo número 1, el cual dice: los estados deben incluir a la comunidad LGBT en las respuestas al COVID-19. Esto se dijo debido a que en muchos países la comunidad LGBT se sigue considerando un tema tabú. Sin embargo, todas las personas que conforman esta comunidad son parte de nuestra sociedad, por lo cual debemos de considerarlas para todo lo que tenga que ver con el COVID-19. Continuemos con el ejemplo número 2, el cual dice: el COVID-19 no es una excusa para la privación ilegal de libertad. Como todos sabemos, lo más sano es que nosotros nos quedemos en nuestras casas para no contagiarnos del COVID-19. Y si nos llegamos a contagiar, debemos de aislarnos 2 semanas para no contagiar a nadie. Sin embargo, como dice aquí, eso no es una excusa para que una persona venga y nos prive de nuestra libertad, porque eso ya sería una violación a nuestros derechos humanos. El ejemplo número 3 habla del medio ambiente, el cual también está involucrado en los derechos humanos.
Dice, el COVID-19 no es una excusa para revertir la protección y el cumplimiento del medio ambiente. Debido a que ahorita todas las personas, todos los doctores nos están diciendo ponte gel antibacterial, ten la mayor higiene posible, lo que realizan muchas personas es que utilizan químicos que realmente no saben lo que contienen y se los ponen a cualquier cosa con el fin de ser más higiénicos. Sin embargo, lo único que provoca es un daño al medio ambiente debido a la cantidad de químicos que tiene este producto. De igual manera, muchas personas consideran que sus cosas materiales pueden estar contaminadas y las tiran a la basura sin importar el lugar, lo cual también es un daño muy grave para el medio ambiente. Vamos con el ejemplo 4. Dice, la CIDH insta a los estados a garantizar la salud e integridad de las personas privadas de la libertad y de sus familias ante la pandemia de COVID-19. El hecho de que las personas se encuentren presas no significa que dichas personas son inmunes a dicha enfermedad. Es importante cuidarlos y cuidar a sus familias, por lo que se les debe también respetar sus derechos para que se puedan cuidar ante dicha enfermedad. El ejemplo número 5 dice, por la liberación de personas defensoras de derechos humanos encarceladas injustamente en medio del brote de COVID-19. Como sabemos, muchas personas tienen pensamientos diferentes. Por ejemplo, unas pueden creer que el COVID no existe o que es un producto del gobierno, etc. Estas personas salen a protestar o realizan diferentes acciones para hacer respetar sus derechos en base a lo que ellas piensan, y la policía lo que hace es encarcelarlas de una forma para que sea más fácil. Sin embargo, esto no es justo, ya que están siendo encarceladas injustamente en medio de una pandemia, donde puede que sea muy fácil que se contagien, por lo cual es que están viendo este derecho humano. Con el número 6 dice, el COVID-19, los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Ni los gobiernos ni nadie se puede abstener a no decir la información. Todos tenemos derecho a tener toda la información necesaria y como estamos en medio de una pandemia, todos tenemos el derecho a saber todo lo que está sucediendo en el mundo. Sea buena o sea mala la noticia, nosotros debemos estar informados de lo que está sucediendo actualmente. Por último, como número 7 tenemos que los derechos humanos deben estar al centro de respuesta a coronavirus. Como lo mencioné anteriormente, los derechos humanos se adaptan a lo que va sucediendo en el mundo. Como ahorita es una pandemia debido a la enfermedad, como mencionamos, del coronavirus, es importante que los derechos se adapten para que todos podamos vivir de una forma sana, plena y segura. En conclusión, debemos de saber que los derechos humanos son para todos y es nuestro deber hacerlos válidos y encargarnos de que estos se cumplan. Y ante la situación de la pandemia debido al COVID-19, es importante entender que dichos derechos se pueden adaptar debido a la situación. Sin embargo, es importante que nosotros siempre nos encarguemos de que esto se haga valer. Por mi parte es todo, muchas gracias.